Hola de nuevo, bienvenidos a nuestra segunda parte de nuestra sesión de martes. Muy bien, continuamos. Me gustaría escucharlos. ¿Qué, qué es la literatura? ¿Qué es la literatura? ¿Qué aprendieron acerca de la literatura? ¿Qué es? ¿Cómo definirías a la literatura? ¿Qué es la literatura para ti? ¿Qué aprendiste acerca de esto? Alguien que quiera participar por participación extra, ya saben. ¿Qué es la literatura? ¿Nadie? En un momento estoy anotando de una vez sus participaciones. Guadalupe, gracias. A ver, adelante, te escuchamos. ¿Qué es la literatura para ti? ¿Cómo la definirías? Sí, gracias, asesor. Buenas tardes. Pues para mí, yo lo veo como el arte de lo estético que se le da a un texto. Es para que podemos disfrutarlo y es como cuando leemos algo de forma, no es como cuando leemos una noticia, que es muy diferente, que solamente nos da información o que solamente busca que la gente lo lea de una forma mecánica, por así decirlo. En cambio, la literatura nos hace disfrutarlo de una forma que nos hace reflexionar, analizar. Es que no sé cómo explicarlo, pero es algo estético en los textos. Excelente, lo explicas muy bien, Guadalupe. La literatura, para empezar, dijiste un par de palabras muy importantes en la definición. Es el arte, para empezar. Eso es algo que tenemos que entender muy bien, comprender, asimilar. La literatura es un arte. La literatura es una de las 7 bellas artes. ¿Cuáles son las 7 bellas artes? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. Eso es la literatura. Es el arte de utilizar la palabra de manera bella. Arte que utiliza la palabra de manera estética, ¿sí? Eso es el arte entonces. ¿Y qué es lo estético? Lo bello. Lo bello, la estética decíamos que es que se desprende de la filosofía, que se encarga del estudio de la belleza que hay en el arte. Entonces, eso es la literatura, una manera de expresión de forma bella. Eso es la literatura. Entonces, nos dice Anaís, la literatura para mí es la expresión verbal donde podemos expresar los pensamientos y las emociones. Solo agregaría Anaís de forma bella, de forma estética. ¿Por qué? Porque nosotros podemos expresar lo que pensamos y lo que sentimos de así, de manera natural, de manera común. ¿Y eso será arte? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo convierte en arte? La forma. ¿Qué es la forma? Que esas emociones que dices y esos pensamientos se transmitan de manera bella, a través de una metáfora, a través de una paradoja, de una antítesis, de un oxímoron, de algunas de las figuras literarias que vimos a lo largo del módulo. Es decir, expresarse por medio del lenguaje connotativo.
¿Sí? Excelente, muy bien. Gracias por sus participaciones. Muy bien. Entonces, recordamos que la literatura se divide en tres géneros. Para poder hablar de literatura, tenemos que precisar, a ver, esta obra, ¿de qué es? ¿Pertenece al género dramático? ¿Pertenece al género narrativo? ¿O pertenece al género lírico? ¿Cuál es el género al que pertenece esta obra? Solo así podemos estudiar o apreciar a la literatura a través de los diferentes géneros. Para su estudio, la literatura entonces se divide en tres. Muy bien, cada género tiene una intención, cada género tiene un propósito. El género narrativo tiene la intención de contar relatos, de contar historias en un tiempo, en un espacio determinados. Esa es la intención del género narrativo, narrar historias, contar relatos. El género lírico o poético, que es lo mismo, tiene la intención de transmitir emociones, sentimientos, pensamientos de una manera bella. Esa es la intención que tiene el género poético, transmitir emociones, sentimientos, pensamientos de una manera bella. Y por último, el género dramático tiene la intención de representar los episodios de la vida cotidiana, todas esas situaciones que nos toca experimentar como seres humanos, verlas, vivirlas desde otra perspectiva. Esa es la intención que tiene el género dramático, ¿sí? Entonces, vean cómo cada género tiene su propia intención y obviamente también tiene los subgéneros, o les decía yo para que lo entiendan más fácil, son sus hijos, ¿verdad? La narrativa tiene sus propios hijos, se derivan de ahí. El género lírico también tiene sus propios hijos, se derivan de ahí. Igual el género dramático, o propiamente dicho, subgéneros. Hola Claudia, bienvenida. Eh, entonces, cada uno de estos subgéneros, pues tiene su propia característica, aunque de manera general, pues sabemos que pertenecen a un género y eso ya nos va a hablar mucho, ¿verdad? Si la oda pertenece al género lírico, ya sé que es una forma de poesía. El cuento, si sé que pertenece al género narrativo, de antemano sé que que se cuenta una historia. Y la tragedia, como sé que se desprende del género dramático, pues sé que es una obra de teatro, sé que es una obra que es un guión teatral que tiene la intención de ser una representación ante un público, ¿sí? Entonces veamos cómo cada género pues tiene su característica y cada subgénero tiene también una característica muy particular que la define, pero que al final la identifica con el género del cual procede. Ah, caray, se fueron varias diapositivas. Aquí está. Recordemos lo que es fondo y lo que es forma. ¿Quién me explica qué es fondo y qué es forma? Participación extra. ¿Qué comiste? Tengan cuidado ahí con sus micrófonos, por favor. El fondo es
A ver, Guadalupe, te escuchamos. ¿Qué nos dices acerca? Bueno, vamos a darle la oportunidad a Anaís y después Guadalupe. Adelante, Anaís. ¿Qué es fondo y forma dentro de un texto literario, igual como lo podemos identificar? Desarrollo del artista, la idea que nos quiere plantar, el pensamiento y la historia. Híjole, pues, agradezco tu participación, Anaís. Se te corta muchísimo. Parece que hay problemas ahí con el internet. No se comprendió, pero te agradezco por la participación. Vamos a ver si tenemos este mejor señal acá con Guadalupe. De igual manera se toma tu participación, Anaís. Adelante, Guadalupe. Sí, bueno, el fondo puede ser la estructura en el texto, por decir, identificar lo que es el inicio, el tema, el argumento, la acción, y la forma es el modo en el que está escrito, las ideas que está plasmando el autor en la obra. Por ejemplo, Guadalupe, conocer el género al que pertenece la obra, si es género narrativo, género poético y género dramático, ¿es fondo o es forma? Ese ¿Es forma? podría ser espérame, es el fondo. Fondo nos dice Guadalupe. Mari, Forma. forma. Así es, Mari, es forma. ¿Por qué es forma? Porque cada género tiene su propia manera de expresarse. Por ejemplo, el género narrativo utiliza la narración. Y entonces, si yo veo físicamente que el texto es una narración, pertenece al género narrativo. Si yo veo que el texto físicamente son versos, ay, pues entiendo que es un poema, que es género lírico. Y si yo veo solo diálogos, entiendo que pertenece al género dramático, ¿verdad? Entonces, claro que es forma. Muy bien, forma, Claudia. Excelente, muy bien. Mari. A ver, Claudia es... Sí, no es Claudia. Es que estoy leyendo acá el chat. Claudia Sánchez. Yo soy Mari, la que le dijo que forma. Ah, sí, claro, sí, ya está tomada tu participación. Solo que acá en el chat también nos escribió Claudia después de Anaís, haciendo alusión que es forma, también Anaís. Sí, no te preocupes. Muy bien, vamos a continuar entonces. Parece que hay algo de problemitas de repente con el internet, pero bueno, pues es parte de así es esto. Eh, para analizar un texto literario como aspectos de fondo, de interior, está el argumento. Esto siempre lo vamos a necesitar. ¿Cómo puedo saber cuál es el argumento de una obra? Ah, bueno, ¿qué sucede en la obra? Yo me hago esa pregunta, ¿qué sucede en la obra? Ese es el argumento. Entonces, es como un resumen o una síntesis de la obra. Así podemos conocer el argumento. El tema es ya más concreto, se refiere a la idea principal, a la idea central del texto. Cuando hablamos de la acción, hablamos de los diferentes momentos que acontecen dentro de la obra.
esa es la acción. El tiempo puede ser de dos tipos. Puede ser un tiempo objetivo o cronológico, porque tal cual los días, las horas se expresan ahí, son explícitos, o puede ser un tiempo psicológico, no aparece, solamente ocurre en la mente del autor, ¿sí? Que esto estuvimos comentando, sucede más en las obras del género poético, ¿verdad? Por lo regular en el género poético, las obras son más, eh, tienen un tiempo psicológico. Hablamos también del espacio como otro elemento indispensable en una obra literaria. El espacio, que es el lugar, los lugares donde se lleva a cabo los sucesos, el bosque, la ciudad, eh, el mundo de los sueños, ¿sí? Un castillo, una casa, un parque, etcétera. El lugar, el espacio en específico. Y por último, los personajes, que son esos seres a través de los cuales el autor plasma su obra. Entonces, no se podría, se necesita de personajes para que el autor pueda transmitir lo que la historia, ¿sí? La historia que él está contando, pues se cuenta a través de estos personajes que tienen diferente tipo de importancia de acuerdo a su participación dentro de la obra. Hablamos de personajes principales, hablamos de personajes secundarios, hablamos de personajes incidentales, dependiendo de la participación que tengan en la obra. Veamos qué es la historieta, porque como saben, nuestro proyecto integrador pues trata de eso. Vamos a hacer una historieta. ¿Qué es una historieta? Es un relato compuesto por una secuencia de imágenes acompañadas de texto que están dispuestas en un orden lógico y temporal sobre una página, permitiendo la lectura de una narración. Esa es una historieta. Como toda historia, pues hay personajes, hay tiempo, hay espacio, hay acciones, todos los elementos que acabamos de analizar, ¿sí? Participan en una historieta. Aquí importante señalar que en la historieta que ustedes van a realizar, pues es importante que haya una estructura. ¿Cuál es la estructura de todo texto? Debe de tener un inicio, un desarrollo y un clímax, y por último, un desenlace. Esto tiene que aparecer en una historieta en este caso, para que el texto realmente sea entendible, para que realmente se cuente una historia. Entonces, importante que en ella exista un orden en cuanto a su estructura. Aquí te comparto algunos pasos para poder crear tu historieta. Ya les decía que como todo lo que vamos a hacer, debe de tener un proceso, algo previo, algo durante y algo posterior, algo al final, ¿sí? Entonces, primeramente, en esta parte previa, decidimos el tema. Nosotros ya sabemos cuál es el tema del cual vamos a hacer nuestra historieta. ¿Cuál es el tema de la historieta que vamos a hacer? ¿De qué vamos a hacer nuestra historieta? Híjole, no sé ustedes, pero no alcanzo a escuchar a su compañera, se traba demasiado y no alcanzo a entender. Así es, Guadalupe. Gracias de todas maneras por participar. Eh, Guadalupe, es correcto. De eso es de lo, nosotros ya sabemos de qué vamos a hacer nuestra historieta, ¿verdad? Que es el paso número 1.
acerca de nuestros aprendizajes de nuestro proceso, aquí en nuestro módulo 4. Ese va a ser el tema de nuestra historieta. En segundo lugar, vamos a crear a los personajes. ¿Quiénes van a ser los personajes de nuestra historieta y los lugares? Profesor, ¿podría repetir cuál es el tema, por favor? Claro, el tema es tu proceso aquí en el módulo 4, tal cual. Tu proceso en el módulo 4 y obviamente compartir los aprendizajes que obtuviste. ¿Sí? Entonces, si hablamos en este segundo punto de los personajes, ¿quiénes van a ser los personajes? Ustedes, tal cual. Tú vas a ser el protagonista de tu historieta y quiénes van a ser personajes secundarios e incidentales. Asesor alumno puede ser, nos dice Claudia. El profesor, los alumnos, Así es. los tutores. También, ¿quiénes más? ¿Con quiénes conviven en su vida cotidiana y en sus casas? La familia. Exactamente, Con la Mari. familia. Tal cual, con la familia. Esas interacciones que tienen ahí en casa, no sé, por ejemplo, en el primer cuadro, pues, ¿cómo inicias al principio? Pues a lo mejor con cierta preocupación, ¿no? Hola, esposo, esposa, hijo, hija, etcétera, con quien te toque compartir ahí en tu casa, ¿no? ¿Cómo estás? Pues estoy preocupado, estoy muy emocionado, voy a empezar mi módulo, veo que hay mucha lectura, pero no he tenido tanta oportunidad de estar relacionado con la misma, entonces siento cierto nerviosismo, tal cual lo que te tocó vivir en este proceso. Entonces, eso en el cuadro 1, luego en el cuadro 2, otro escenario de otro momento de tu proceso en el módulo y así sucesivamente hasta como cierras. Obviamente aquí lo más importante es que compartas también todos tus aprendizajes. Bueno, no necesariamente todos, porque si no haríamos una historieta muy extensa. Entonces, Profesor, sí, te escucho. también podría decir, hoy no pude concentrarme porque tuve un problema, algo así. Tal cual, Mari. Se trata de que en la historieta, pues sea algo realista, ¿verdad? Tal cual. Esa es una oportunidad que tenemos en la literatura que podemos expresar tal cual nos sirve para desahogarnos nosotros mismos, ¿no? Para desahogar el proceso que nosotros mismos nos tocó vivir. Entonces, pueden compartir tal cual literalmente los aprendizajes que ustedes obtuvieron. Entonces, ¿qué tan larga va a ser la historieta? Ahí está una primer pregunta. En la siguiente sesión, la sesión del jueves, les voy a poner ejemplos, Guadalupe. Me adelanto un poco. Tu historieta, como no nos da en la actividad un número específico de cuadros o de extensión, yo les sugiero que alrededor de 9 cuadros, alrededor de 9 cuadros tiene que tener tu historieta, de tal manera que puedas, por ejemplo, 2 cuadros de cómo iniciaste, 2 cuadros o 3 cuadros de cómo iniciaste, 3 cuadros del desarrollo y por último del desenlace. En el desarrollo, uno del clímax, ¿sí? Entonces, habrá quien diga, yo solo hice mi historieta con 6 cuadros. Ah, bueno, está bien, se vale porque no nos habla de una extensión. El chiste es que en tu historieta tengas una estructura adecuada. Ese sería lo más importante en la historieta, que tengas tu estructura adecuada. Vuelvo a repetir, que haya un inicio, que haya un desarrollo y por último, que haya un cierre. ¿Sí? Entonces, como extensión,
Van a ver en los ejemplos que les voy a compartir en la siguiente sesión que pues puede haber una historieta desde 6 cuadros hasta 9, hay quien la hace hasta de 12 cuadros, está bien. Muy Muchas bien, gracias, Jesús. sí, a ti, Guadalupe. Entonces, fíjense bien, aquí tienes algunos tips de cómo crear la historieta. Primeramente, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Qué? Paso 1, 2 y 3. Para crear una historia, primero, ¿quién es? Érase una vez un monstruo que no daba miedo y estaba triste. Los demás se metían con él. ¿Qué hace después? Esto es en el inicio, desarrollo y desenlace. ¿Qué hace? Desarrollo. Entonces se enfrentó a su problema y se acercó a un niño, pero era un niño valiente y no sirvió de nada, ya que ya ni quería salir a la calle. ¿Qué? Desenlace. Al final, al final, en una esquina se cruzó con otro niño, un niño miedoso que le enseñó que asustar no es tan divertido, aprendió a hacer reír y se convirtió en un monstruo feliz. Entonces, si te fijas, con estos 3 pasos, con estas 3 preguntas, puedes definir la estructura, inicio, desarrollo clímax y desenlace. ¿Sale? Hasta aquí nos vamos a quedar. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Vuelvo a repetir, el jueves les voy a mostrar ejemplos de cómo, bueno, primeramente me voy a explicar Pixton, cómo hacer la historieta a través de Pixton y les voy a poner ejemplos. Entonces, pero si alguien tiene alguna pregunta ahorita, adelante, es momento. Si no, hasta aquí nos vamos a quedar. No sé. Muy bien, parece que no hay preguntas. Vamos a terminar nuestra Profesor, yo tengo Mari, una pregunta, pero no es de esta clase. Tengo No sé si se la pueda compartir ahorita. sí, Es que me mandó retroalimentación de la actividad 5, pero no me puso calificación y no sé si hay algún problema. ok. Mira, Mari, a veces esto sucede en eh, a veces no quedan grabadas las notas. Es una cuestión de plataforma como tal, pero siempre se corrige. Entonces, ahorita mismo te asigno tu calificación. Es en la actividad integradora 5, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ahorita lo reviso, no te preocupes. Anaís, te escucho. con Híjole, Anaís, se te corta demasiado y no es posible escuchar. ¿Qué te parece si me escribes la pregunta aquí en el chat? Escríbeme la pregunta en el chat, Anaís, porque no es claro, se te corta demasiado. Entonces, mejor aquí te leo. Aquí estoy al pendiente, Anaís, de tu duda. De igual manera, si no, me la puedes enviar también a plataforma.
pero igual aquí te estoy esperando. Aquí espero tu duda. Igual si alguien más tiene alguna duda, con todo gusto. Perfecto, nos dice Anaís, en la primera parte del proyecto integrador tenemos que analizar un texto, tenemos que colocar del 1 al 30, es como nosotros lo vamos a entender, no se van a poner todas. Sí se van a poner, tienes que enumerarlas todas de acuerdo a cómo tú analizarías una. Exactamente, tienes que marcar con rosa lo que pertenezca al fondo y lo que pertenezca a la forma. En cuanto al orden, va a haber cierta variación, pero lo que aquí es importante es que pues consideres que tengas claridad qué es lo primero que tienes que hacer al analizar un texto literario que lo estuvimos mencionando en estas sesiones de hoy. ¿Cómo voy yo a interpretar un texto si todavía no conozco ni siquiera el contexto? No conozco al autor, no conozco el soporte de la obra. Entonces, por ejemplo, digo, va a haber cierta variación, pero si alguien me dice, lo primero es conocer el argumento, diría, pues no, está mal. ¿Cómo vas a conocer el argumento si aún ni siquiera lees la obra? O, por ejemplo, leer el texto de forma analítica. No, primero hacemos una lectura de exploratoria. ¿Sí me explico? O sea, va a haber cierta variación, pero pues que sigas el orden que hemos explicado aquí, que parte desde conocer, desde el mismo conocer el proceso de lectura, ese tema que acabo de explicar, me parece que te puede ayudar a poder definir ese orden. Excelente, qué bueno que quedó clarificada tu duda. ¿Alguien más está por terminar la sesión? Recordamos que nos encontramos de cualquier modo el jueves. Guarden sus dudas y por acá se las resuelvo. Gracias a ti, Claudia. Entonces nos encontramos el próximo jueves. Disfruten mañana su día. Me parece que no solo en estos días es cuando debemos recordar a nuestros muertos, a nuestros seres fallecidos. Dicen que solo muere aquel que se deja de recordar, y nosotros recordamos a nuestros seres queridos siempre, nunca han muerto. Es un buen momento para recordarlos, pero no solamente en estos días, ¿verdad? Los recordamos a diario, los tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, mm, valoremos la vida misma ahora que tenemos presente la muerte a través de este evento, de esta cultura que tenemos, ¿verdad? Entonces, esto a la vez nos ayuda a valorar más la vida. Guadalupe, entonces primero recomendaba saber el contexto de la obra, primero leer y tener las primeras impresiones. Puede aquí variar, Guadalupe. Puede ser que primero digas, bueno, primero voy a hacer una lectura, obviamente primero es una lectura exploratoria antes de la analítica, pero puede ser que tú hagas una lectura exploratoria, luego una analítica y luego conoces el contexto de la obra y hagas una segunda lectura para que tengas otra interpretación. Yo en lo personal creo que es primero conocer el origen, el contexto de la obra, para así a la primera captar la intención del autor. Porque vuelvo a repetir, si tú no conoces el contexto de la obra, tú te vas a hacer una idea, pero ya después de que lees el contexto cambia tu idea. Entonces, si desde el principio conoces el contexto de la obra, vas a entender en una primera lectura
de una manera muy clara. Excelente. Qué bueno que sirvió la recomendación. Pasen bonita noche y disfruten su día. Mañana nos encontramos hasta el jueves. Como saben, mañana es día inhábil. ¿Sale? Nos vemos. Descansen. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.